Continuando con mi crítica respetuosa, pero finalmente crítica y con bastante severidad a lo que estábamos hablando acerca de la contestación que el Papa Francisco les da a los cardenales que le presentan sus dudas, dubia en latín, sobre su última carta pastoral. Dice que los cardenales le dicen: oiga, señor Papa Francisco, usted nos dice que es necesario, abro comillas, que no solo la jerarquía, sino todo el pueblo de Dios, de distintas maneras y en diversos niveles, pueda hacer oír su voz y sentirse parte en el camino de la Iglesia. Cierro comillas. Eso es lo que dijo el Papa Francisco. Y los cardenales de la Dubia dicen: lo que usted nos oculta con esta respuesta aparentemente tan bonita es que quien hace oír su voz contra la doctrina de la Iglesia, por ese mismo hecho, no es parte del pueblo de Dios. Dubia significa duda. Lo repito, dubia significa duda. Los cardenales presentaron una larga lista de dubias, de dudas, en contra de las declaraciones del Papa Francisco. Esta declaración es particularmente crítica porque los obispos, los cardenales le dicen que si el pueblo participa, cualquiera de nosotros participa, pero quiere hacer oír su voz en contra de lo que la Iglesia ha enseñado siempre, entonces por ese mismo hecho dejamos de ser parte del pueblo de Dios. Los cardenales tienen razón, digo yo. Y continúa la crítica de ellos. Si en la sinodalidad, en el sínodo de la sinodalidad, como hemos estado viendo y como ya sucedió en los sínodos anteriores, consiste en cesar la veda, cesar la prohibición, y entonces ya todo mundo puede negar sin consecuencias lo que enseña la Iglesia, y para que se acepte la posibilidad de aceptar esas negaciones de la fe, señor Papa, eso no tiene nada que ver con el sentido de la fe, ni con el camino de la Iglesia, ni con nada ni lejanamente católico. Es simplemente la confusión de la Torre de Babel, elevada de forma blasfema al rango de Pentecostés. No son palabras mías, son las palabras de los 5 cardenales firmantes. ¡Qué crítica tan tremenda! Están diciéndole a Francisco que está introduciendo entre la Grey católica la confusión de la Torre de Babel. Para los que no sepan cuál fue la confusión de la Torre de Babel, es un pasaje del Antiguo Testamento que narra que el pueblo judío quiso construir una torre tan alta, tan alta, tan alta, que llegara al cielo. Pero el Señor Dios, Dios Padre, consideró que aquello era un acto de soberbia, porque ya los profetas habían dicho cuál era el camino para llegar al cielo. Y obviamente no era una torre física a la cual se pudiera subir hasta llegar al cielo. ¿Qué pueblo tan esquizofrénico y tan fuera de la realidad ha sido a lo largo de su historia el pueblo judío? Si no fuera así, no estarían cometiendo hoy, después de 75 años, la masacre continua, feroz, brutal del pueblo palestino. Pero bueno, regresando a la Torre de Babel, consiste el castigo divino en que empezaron a hablar uno en su propia lengua materna y el otro en su propia lengua materna, distinta a la del primero, y llegó un momento en que nadie entendía lo que quería decir nadie, y por lo tanto la torre se tuvo que suspender en su construcción
porque nadie se ponía de acuerdo en absolutamente nada. Por eso los cardenales dicen que si introducimos al camino de la Iglesia a aquellos católicos que niegan la tradición de 2000 años, estamos creando una nueva torre de Babel elevada de forma blasfema al rango de Pentecostés. Tremenda crítica. No soy el autor de ella, soy solo el mensajero. Otra crítica muy importante. También se nos asegura en su carta, señor Papa Francisco, que la enseñanza de la Iglesia sobre la diferencia esencial entre el sacerdocio sacramental y el sacerdocio común de los fieles, ¿sí?, diferencia señalada con toda claridad por el Concilio Vaticano II, equivale a decir que no es conveniente sostener una diferencia de grado que implique considerar al sacerdocio común de los fieles como algo de segunda categoría o de menor valor en un grado más bajo, porque ambas formas de sacerdocio se iluminan y se sostienen mutuamente. Para los que no hayan entendido un párrafo tan denso, lo sintetizo y lo explico. Lo que el Papa Francisco quiso decir en su supuesta aclaración a las dubias es que tan sacerdote es el sacerdote que celebra misa como el sacerdote que soy yo, o tú, o cualquiera de ustedes, hombre o mujer. Lo cual verdaderamente resulta asombroso, inconcebible. Claro que hay una categoría distinta. Claro que nosotros no estamos consagrados, como sí lo está el verdadero sacerdote. Pero parece que el Papa Francisco quiere reducirnos a tan quam tabula rasa, con el mismo rasero a todos. Ay, porque ambas formas de sacerdocio se iluminan y se sostienen mutuamente. Y los cardenales dicen, señor Papa Francisco, con todo respeto, esto es asombrosamente falso. Porque precisamente el hecho de que la diferencia sea esencial indica que no se puede hacer esta equiparación que pone todo al mismo nivel, en la que los sacerdotes ordenados iluminan a los seglares y los seglares iluminamos a los sacerdotes, como si en la práctica todos fuésemos lo mismo. Falso. El sacerdote es sacerdote y tiene la potestad de la transubstanciación. Nosotros no la tenemos. Así que somos de una categoría bastante inferior a la del verdadero sacerdote consagrado. Cosa que el Papa Francisco niega y los cardenales le reviran. Está usted muy equivocado. Se lo dicen con mucho respeto, pero certeramente. Le dicen, cito comillas, la realidad es que una diferencia esencial y cualitativa implica ministerios esencialmente distintos. Y el triple modo de enseñar, santificar y gobernar ha sido encomendado al sacerdote ordenado por la voluntad de Dios. O sea, ¿cuál es el triple munus, la triple misión del verdadero sacerdote, no nuestra? Enseñar, santificar y gobernar a la iglesia. El cura en su parroquia, el obispo en su diócesis, el cardenal en el colegio cardenalicio, el papa para todo el orbe católico. Nosotros no tenemos esa triple potestad. Sí podemos enseñar, claro. Sí podemos contribuir a la santificación de quienes nos rodean si le damos buen ejemplo y si somos fieles transmisores de lo que sabemos acerca de nuestra fe. Pero no podemos gobernar, ni podemos transubstanciar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo.
Somos esencialmente de una categoría muy inferior. Los seglares podemos y debemos colaborar con los sacerdotes, pero este intento de usurpar su misión específica y distinta, manifestando en el hecho delirante de que se permita votar a los laicos en el sínodo de los obispos, como si diera igual ser obispo que ser seglar. Los cardenales le dicen al Papa que permitir la participación de seglares en el sínodo es un acto delirante. Estoy de acuerdo. No es posible introducir en el sínodo de la sinodalidad a seglares, por sabios que sean, porque no es lo mismo ser un obispo que ser un seglar. Y esto, si se equiparan, dicen los cardenales, es completamente contrario a la doctrina milenaria de la Iglesia. Y sigue la crítica. De nuevo se intenta sembrar la confusión en lugar de dar claridad. Cuando se nos asegura que no se conoce del todo la naturaleza exacta de la declaración definitiva que hizo San Juan Pablo II. ¿Cuál fue esa declaración definitiva de San Juan Pablo? Que la Iglesia no puede ordenar mujeres. Ni puede, ni debe, ni quiere. Afirmación contundente y definitiva de San Juan Pablo II, ex cátedra. Y ahora resulta que Francisco, el Papa Francisco, dice que no podemos conocer la naturaleza exacta de la declaración definitiva que hizo San Juan Pablo II. Claro que la podemos conocer, dicen los cardenales. Todo el mundo conoce la naturaleza exacta de lo que enseñó San Juan Pablo sobre la ordenación de las mujeres, excepto los que se empeñan en negarlo contra viento y marea, incluyendo al Papa Francisco, incluyendo a los líderes y a los borregos del sínodo de la sinodalidad. A fin de cuentas, la doctrina de que la Iglesia no está facultada para ordenar mujeres ha sido siempre enseñanza del magisterio. Sigue el ejemplo del mismo Cristo y es parte de nuestra fe católica. Recogiendo una larga sucesión de textos magisteriales sobre el mismo tema, San Juan Pablo II enseñó que, abro comillas, con el fin de alejar toda duda sobre una cuestión de gran importancia que atañe a la misma constitución divina de la Iglesia, en virtud de mi ministerio de confirmar en la fe a los hermanos, declaro que la Iglesia no tiene en modo alguno la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres y que este dictamen debe ser considerado como definitivo y para siempre por todos los fieles de la Iglesia. Tan tan. Roma loquitur causa finita. Y los cardenales le dicen, don Francisco, ¿cómo se atreve usted a abrir una cuestión que estaba terminada por un antecesor de usted? Por si fuera poco, la Congregación para la Doctrina de la Fe declaró un año después de la firma de San Juan Pablo que la Iglesia no tiene facultad de conferir la ordenación sacerdotal a mujeres y que esta verdad exige un asentimiento definitivo de toda la Grey Católica, incluyendo a los papas posteriores a San Juan Pablo, porque está basada en la palabra de Dios escrita y constantemente conservada y aplicada en la tradición de la Iglesia desde el principio de la Iglesia. Y se ha de entender como perteneciente al depósito de la fe y ha sido propuesta infaliblemente por el magisterio ordinario y universal. Congregación para la Doctrina de la Fe, respuesta a una dubia del 28 de octubre de 1995, muchísimo antes de que el Papa Francisco llegara
al trono de San Pedro. Parece que no ha sido entendido que las palabras infalible, definitivo, palabra de Dios, tradición, depósito de la fe, bastan, afirmo yo, bastan para que un tema quede perfectamente claro para todos los católicos. Sin embargo, aparentemente el autor del documento, sea el propio Papa o el cardenal Fernández, no lo tienen claro. Y se atreven a contradecir lo infalible, lo definitivo, la palabra de Dios, la tradición y el depósito de la fe. ¿Por qué lo hacen? La verdad es que puede ser que mi respuesta sea asombrosa. No lo sé. No lo sé. Confieso mi absoluta ignorancia, mi absoluta incapacidad para opinar sobre por qué el Papa Francisco y el cardenal Fernández se atreven a hacer estas declaraciones que reciben la feroz crítica de los 5 cardenales de más alta alcurnia, mejor informados y más cultos del Colegio Cardenalicio. Continúa la crítica de otros temas. Vámonos al último tema de hoy. La crítica también la hacen acerca de algunos párrafos, cambio de tema, en la carta papal que aún no lo dejan y utilizan los cardenales una palabra muy chistosa, patidifuso, turulato, diría yo, anonadado, por la confusión que causa. Escribió el Papa Francisco, y aquí viene la crítica de los cardenales. Hay muchas maneras de expresar el arrepentimiento. Frecuentemente en las personas que tienen una autoestima muy herida, declararse culpables es una tortura cruel. Pero el solo hecho de acercarse a la confesión es una expresión simbólica de arrepentimiento y de búsqueda de la ayuda divina. ¡No!, dicen los 5 cardenales en voz unísona y horrísona. Esto es un mero intento de marear a la perdiz. El arrepentimiento es el arrepentimiento. Todo lo demás estará muy bien y Dios sin duda lo tendrá en cuenta, pero no es arrepentimiento. Y sin arrepentimiento, incluido el propósito de enmienda firme de no volver a incurrir en modo alguno en aquello de lo cual uno está arrepentido, no hay arrepentimiento. Y entonces, si no hay verdadero arrepentimiento y dolor del mal causado, no puede haber perdón de los pecados. Aunque el sacerdote te dé la absolución, no quedas absuelto si no estás verdaderamente arrepentido. Puedes recorrer toda la gama de pecados, desde el primero hasta el último mandamiento de la ley de Dios, desde el primero hasta el 6º o 9º mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Si no estás arrepentido verdaderamente de corazón, la confesión que hagas sin arrepentimiento es un mero ritual carente de contenido. Parece que es confesión, pero sin el arrepentimiento no es sacramento auténtico de la reconciliación. ¿Por qué? Porque la materia del sacramento es el arrepentimiento, como lo enseña infaliblemente el Concilio de Trento. Pone un ejemplo, el Concilio de Trento. Si una persona va a confesarse con la intención de seguir robando, no tiene arrepentimiento. O si dice, no, pues no quisiera hacerlo, pero a lo mejor el espíritu está pronto, pero la carne es flaca.
No, pues estoy arrepentido de haberle puesto el cuerno a mi esposa, pero ¿y qué tal si mañana tengo una secretaria que está rete tres piedras y vuelvo a caer? Y eso lo está pensando mientras está en la fila de los que se van a confesar. No hay arrepentimiento. Y a la hora que el sacerdote le dé la absolución, aunque el sacerdote esté engañado, el acto de perdón no existe. No hay perdón de los pecados. Cualquier intento de oscurecer este hecho básico es en realidad una excusa, dicen los cardenales, para considerar que algunos pecados que están de moda en nuestro tiempo ya no son verdaderos pecados. Nos horroriza, dicen los cardenales, que en ese documento, siguiendo una lamentable práctica que hemos observado ya en varias ocasiones, comenzando por la deplorable carta Amoris Laetitia, que en su momento yo critiqué muy arduamente, se cite a San Juan Pablo II para decir exactamente lo contrario de lo que él enseñaba. ¡Qué barbaridad! Por ejemplo, se nos dice que siguiendo a San Juan Pablo II, sostengo que no debemos exigir a los fieles propósitos de enmienda demasiado precisos y seguros. Está escribiendo el Papa Francisco. Repito el despropósito. Siguiendo a San Juan Pablo II, sostengo que no debemos exigir a los fieles propósitos de enmienda demasiado precisos y seguros, que en el fondo terminan siendo abstractos e incluso ególatras. ¡Qué barbaridad!, dicen los cardenales. ¿Por qué? Porque la diferencia, por supuesto, está en que San Juan Pablo II, como todos los grandes moralistas católicos, sabía que el propósito de enmienda no asegura que uno vaya a actuar bien. Igual que sucede con los demás propósitos, como el de dejar de beber o el de ponerse a dieta o el de dejar de gritar y ofender al prójimo. Uno puede tener propósito de no volver a pecar y aún así el día siguiente peca, porque todos somos débiles. Sí, pero esto no tiene nada que ver con lo que ha permitido y promovido el Papa Francisco, en la que a personas sin ningún propósito de la enmienda se les da inválidamente la absolución y se les permite recibir la comunión. Esto es la ausencia de arrepentimiento y, repitámoslo, hace imposible recibir el verdadero perdón. Y bueno, la línea que sigue la carta criticada por los cardenales es una línea progresista, es una línea izquierdosa, es una línea permisiva, es una línea que provoca muchísima confusión y que, por supuesto, se aparta de una manera flagrante y contundente de lo que llamamos postura existencial realista. Con eso terminamos y daría pie para solo un par de preguntas, a reserva de que reanudemos con el tema y abramos un espacio muchísimo mayor para dudas, preguntas y aportaciones en la sesión del próximo lunes. Porque este viernes están todos invitados a la sesión en donde haremos un análisis desde la postura realista, históricamente real, muy alejada de lo que dice la prensa, la radio, la televisión, acerca del conflicto palestino-israelí. Bien, tenemos nada más dos preguntas de Alejandro y de Anita. Adelante, Anita, tú primero, las damas. Ay, perdona que no enseñe mi imagen, pero estoy hecha una facha. No te preocupes. Oye, mira, yo observé aquí en Estados Unidos que el otro día que fui a misa, que están, se ve que como no hay muchos sacerdotes, no hay vocaciones, hay diáconos. ¿Esos sí están permitidos los diáconos? No, los Porque diáconos no pueden consagrar, los diáconos no pueden consagrar. Los diáconos no, pueden dar, los diáconos pueden dar la comunión.
sí, y Sin ayudan. incurrir en- Y está sin casado. incurrir en Y sacrilegio. pueden dar una paraliturgia. Y pueden Sí. dar una paraliturgia en donde se reparta la comunión. Eso sí. Sí, es verdad, Ok. correcto. Ah, ok. Y está casado el señor y todo. Sí, puede Sí, haber no hay diáconos problema. casados, no hay problema. Ok, nomás esa pregunta. Bien, Nada más, gracias. correcto. Y Alejandro, el último participante de la noche, a reserva de continuar con este tema de la postura realista en religión, nuestro próximo lunes. Alex. Sí, nada más, tal vez habían escuchado las afirmaciones que hizo Tucho Fernández, que es el cardenal Fernández, ¿no? Qué Que terrible, le ¿no? dicen Tucho, Sí, que él dice que él ha hecho unas declaraciones de que la iglesia no había encontrado su sentido real y profundo hasta Francisco. Por ahí van más o menos. no me digas. Ándale. No, bueno. Sí, sí, O sea, sí, borra sí, de un lo dijo. plumazo 2000 años. Sí, claro. Que hasta ahorita finalmente la iglesia ha podido encontrar el sentido correcto de ese tamaño. Guau. También argentino, ¿verdad? Sí, también Argentina. Aquí sí podríamos decir muy a la mexicana, Dios los cría y ellos se juntan. Sí, Bueno, mis queridos amigos, pues me toca irme a descansar con mi esposita que ya me espera con los brazos abiertos. Y hoy es ¿qué? Miércoles. Nos vemos el viernes entonces con el macrotema de la causa raíz del conflicto entre el grupo palestino Hamas, que por cierto no representa Agres- válidamente al pueblo palestino, ¿eh? No, No. decir Hamas no es decir Palestina, aguas. Y Mm. el grupo, bueno, la pandilla israelita que hoy gobierna Tierra Santa y toda la tierra donde Cristo se movió, a base de conquistas militares, cometiendo atrocidad tras atrocidad. Vale la pena echar un vistazo con lupa a este horroroso acontecimiento que no está siendo auténticamente narrado por los medios de comunicación, pero que hay Así modo de es. saber de qué se trata realmente. Bien, pues me despido cordialmente de todos y nos vemos por acá, Dios mediante, como ya quedamos, el próximo viernes a las 8. Entren temprano, por favor, no me hagan esperar mucho si son tan amables. ¿Sale? Gracias. Ok, Buenas noches. gracias. Bye. Gracias, buenas noches. Nada. Que los bendiga, que Adiós. descansen. Hasta la próxima. Gracias, buenas noches a Saludos todos. a su esposa.